Vamos a darnos una vuelta por la redacción de ANCOM, la agencia de noticias de las Facultades Sociales de la UBA. Nuestro compañero y colega Lucas Duete viene a la Patria de las Moscas con un informe sobre el uso de los celulares en la temprana edad. Estuvimos en este programa en estos días hablando de las redes sociales, de las segmentaciones, de ese consumo que forma comportamientos y opinión. Bueno, eso llega a través de los celulares y los celulares llegan cada vez más tempranito a niños y niñas en todo el mundo y también en la República Argentina. De eso va el informe de ANCOM. Lucas, Pablo te saluda de este lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien vos? Muy bien, muy bien. Acá con el aparatito, con el celular que Sí, vamos sí. a cuestionar ahora. Como todo el mundo, como todo el mundo. Sí. Hay un problema que lo notamos todos, ¿no? Que el teléfono circula todo el tiempo, estamos todo el tiempo con el celular, con la computadora, con la tablet, cualquier dispositivo que nos lleve a internet. Pero pensamos también de que si el problema lo tenemos los adultos en algún punto, imaginémonos los más chicos, ¿no? Niños, niñas, adolescentes que circulan en internet con los teléfonos y cómo hacemos para poder protegerlos o qué hacen ellos del otro lado de la pantalla, ¿no? Es como la pregunta. Y ahí hay un informe que hizo UNICEF y UNESCO el año pasado que dice que los teléfonos llegan cada vez más temprano a los niños. No sé si vos tenés la data, pero si no te pregunto, ¿qué edad imaginás que llega el primer celu a los niños? Y sin ir a la nota, porque la queríamos desarrollar con vos, Sí, no sé, me imagino en una familia tipo, como le dicen, no sé, a los 12 o 13 años, el primer teléfono para empezar a conectarse con los amigos y la familia. exacto. Es una edad que uno lo relaciona por la adolescencia, ¿no? Claro. El paso al secundario y demás. Pero el informe larga un número preocupante, que es que está entre los 9.6, o sea, en promedio 9.6 llega el primer teléfono. Es decir, entre los 9 y 10 años el niño recibe su primer dispositivo para poder acceder a Internet. Y eso ya empieza a tener problemas, porque son niños que todavía no pudieron desarrollar su capacidad de poder ser independientes en la vida misma, digamos, imaginémonos en la virtualidad. Y ahí ese mismo informe trae algunos datos como relevantes y preocupantes. El 46% de los niños dice que tuvo problemas con Internet, es decir, que dejaron de comer, de merendar, de salir a jugar con amigos por quedarse a jugar con el cel. El 24% apostó de manera online, que es como el gran problema, ¿no?, que circula hoy de las apuestas online, pero no es el único. Claro. Después tenemos el ciberacoso, los problemas de violencia digital, que también hay un porcentaje muy alto, entre el 40%, que recibió acoso digital. Y ahí empieza a haber un problema, ¿no? A empezar a preocuparnos de qué tenemos que hacer con los niños cuando están del otro lado. Y cuando digo que están del otro lado, me contradigo un poco, porque hablamos con Santiago Ostura, que es de Faro Digital, que él dice una frase que es muy buena, que es: lo digital es real, ¿no? Se piensa mucho bueno, no, lo digital es otra cosa, yo me meto en Internet, y es un poco algo que quedó viejo. Internet ya es parte de nosotros, ¿no? Estamos intermediados por plataformas, por dispositivos, y ya no entramos en Internet, sino que Internet es parte de nosotros. O sea, Claro. WhatsApp nos cierra a las 8 de la noche, Mm. Instagram nos cierra a las 10, es algo de una cotidianidad que no podemos entrar y salir, sino que circula con nosotros, ¿no? Sí, Entonces, incluso trabajamos en internet, ¿no? Mucha gente ya no va al trabajo, ya no se toma el tren al centro, y, trabaja y por ese es, internet. y eso es otro problema, porque los horarios nunca terminan. Digo, el jefe te tira un mensaje a las 10 de la noche de que mañana, y vos tenés que abrirlo porque, bueno, la precarización laboral que vive Argentina. Y ese es un punto clave que toca Carolina Dweck, que es investigadora del CONICET, que trabaja hace muchos años con infancias y pantallas, que dice, ¿no?, que el problema, además de la cantidad de tiempo en pantalla que tienen los niños, es un problema generalizado de las familias argentinas, ¿no? Que es muy difícil el tener el tiempo suficiente para prestarle atención a ciertas cosas que antes eran muy importantes. Es decir, es más fácil darle el teléfono al nene y tener que ir a cocinar, tengo que lavar, tengo que armar lo que tengo que hacer mañana, entonces dejo el celular un rato para que esté tranquilo, esté ahí quieto, y yo tengo que hacer las cosas cotidianas, porque pasa esto: vuelvo a las 8 de la noche, el jefe me sigue mandando mensajes, digo, hay una situación laboral generalizada y es un problema. Entonces, cuando hablamos de digitalización y de niños, no solo estamos hablando del teléfono, sino de un contexto social mucho más grande. Es muy, muy difícil el poder hablar de esto como de manera individual. No podemos decir, bueno, el problema es
que los nenes tienen que tener menos de 3 horas en pantalla. ¿Por qué no? Porque incluso en esas 3 horas que están en pantalla pueden pasar un montón de cosas. ¿Y cómo hago? Yo no lo que dice una frase de Caro, dice, yo no necesito un taller de que me diga que 6 horas de usar el teléfono está mal, porque ya más o menos que lo sabemos. Y yo necesito que alguien me ayude a cuidar a mi niño o a tener el tiempo suficiente para poder estar con él. Digo, vuelven de la escuela, yo estoy cansado a las 6 de la tarde, y bueno, que mire un video en YouTube. Claro. Bueno, es que sabemos que 6 horas en el teléfono está mal, pero también sabemos que el exceso de azúcares está mal y también sabemos un montón de cosas que están mal. Sabemos que el capitalismo está mal, pero seguimos viviendo y seguimos transitándolo y no podemos salir, ¿no? ¿Hay alguna mención en el informe que relevan ustedes en ANCOM, Lucas, sobre lo cognitivo? Porque pienso, no es lo mismo un niño o niña de los años 80, de los años 90, que se formó coloreando libros, leyendo, jugando al elástico, a la rayuela, a la pelota en la esquina, que un niño que está encapsulado en un universo en el cual circula un montón de información y donde también el desarrollo de las habilidades cognitivas se simplifica, ¿no? Se reduce mucho el pensamiento y se pasa a una acción que te forma en la inacción, porque todo te lo va resolviendo la conexión a internet, las plataformas, sin ni hablar de la inteligencia artificial hoy. Sí, no, nosotros no hablamos de lo conectivo, hablamos más de la regulación, pero igual en la charla aparece esto, ¿no? De la socialización de los chicos, ¿no? Como de jugar en tu casa, el no salir a hablar con otros, a no ver otras realidades, a no circular por la calle. Y ahí entra el problema de, bueno, qué hacer con los teléfonos en las escuelas, porque hay también prohibiciones de usar o no usar el teléfono en la escuela, de si tienen que estar comunicados por si le pasa algo. Digo, venimos hace un montón de años de que los chicos, yo no tenía teléfono y soy bastante joven cuando iba al primario y los primeros años de secundaria y no pasaba nada, digo, y es el momento, a eso también lo dice Caro Dweck, que es el momento en el que tienen la posibilidad de socializar con otros, de ver otras realidades, de estar en contacto con otros, de jugar a la rayuela, de saltar la soga, de tirar las cartas, digo, de esto de lo analógico, que es tan importante, como vos decís, ¿no? Para lo cognitivo. Y también el cómo hacemos para que la plataforma no está diseñada para un nene, ¿no? Está diseñada para otras cosas. Y si le usa la misma plataforma un nene de 8 y un nene de 12, que un chico de 18, que un adulto de 40, es la misma plataforma. No hay restricciones, no hay nada. Entonces es un problema, ¿no? De ese proceso de desarrollo cognitivo, de que te impacta desde los 5 o 6 años, desde los 9 años, con YouTube, con Instagram, con Facebook, y que te empieza a perturbar el desarrollo cognitivo de un humano común, entre paréntesis. Lucas Duete, ANCOM, la agencia ANCOM, la agencia de noticias sociales de la UBA, y este interesante informe. ¿Puedo jugar con oyentes? Lucas, acá Paula, sí. Paula, que es mamá, me dice, yo le doy a mis 2 hijos de 8, 10 años, me pone, barra 10 años, el celular vacío tienen. No tienen conexión, solamente juegos, y de esa manera controlo que no accedan a contenidos peligrosos, me pone. Es una manera de poder controlar el acceso. El tema es, los juegos tienen sistemas de recompensa, ¿no? De pagar por tal cosa, de que compro gemas, de que retroalimentación de estar todo el tiempo dentro de la plataforma del juego, que ahí capaz hay que empezar a controlar el tiempo de uso de esos juegos y la publicidad que tienen los juegos. Porque las apuestas online, otro tipo de contenidos que tal vez no son para esos niños, aparecen en las publicidades de esos juegos. Para si no están conectados a internet, sería una buena alternativa. Claro. El control parental es uno de los puntos, ¿no? A tocar cuando uno trata de estos temas. Sí, acá Paula me pone, no, el Tetris tiene menos recompensas que el gobierno de Milei, me pone. Bueno, muy bien. Bueno, bien. Tiene tiempo suficiente para hacerlo, y también guarda, esto lo hablamos con Caro, es que a veces estás, no sé, en la guardia del médico, estás esperando para hacer algún trámite y le das tu teléfono, ¿viste? Como, tomá, usalo. Y ahí tenemos como el algoritmo nuestro de una persona adulta. Tengamos cuidado con eso también, porque si lo protegemos durante toda la semana y en esos 30 minutos le circuló un montón de información que no debería de circularle, porque le presté el teléfono, porque estaba llorando en la sala de espera, también es un problema. Porque uno puede usar YouTube Kids, puede usar restricciones que las plataformas tienen de control parental,
pero a veces se nos escapan esos momentos de circulación de Internet. Y ahí hay un punto de la regulación. Hay más de 30 proyectos que intentan buscar como acompañar este proceso de digitalización de los niños en el Congreso, más de 30, y hay uno en particular que une como muchos puntos, que es el de Esteban Paulón, que es la protección, ¿no? y el entorno digital saludable para niños, niñas y adolescentes, y habla esto del control parental, de que venga de por default en el teléfono. Es decir, yo compro un teléfono en Argentina y que me venga instalado el control parental. Es decir, que yo pueda ver dónde está, qué está haciendo y demás, en cualquier teléfono que uno compra. Si uno es un adulto, lo saca y listo, como que es más sencillo. Es más sencillo que instalar un control parental, porque ahí entramos a el problema de la alfabetización digital. Digo, hay muchas familias que por suerte pueden usar el teléfono. Imagínate instalar aplicaciones o sistemas de control parental para saber dónde están, qué están haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, viene de la mano, ¿no? También una alfabetización digital en general, de no solo usar Word y Excel, como nos enseñaban en informática en la primaria, sino de cómo funcionan los algoritmos, de cómo socializar en Internet, de qué contenidos son peligrosos. Hay como todo un proceso que tenemos que hacer para poder avanzar sobre las regulaciones y las legislaciones de este problema, que es muy difícil de abordar, que es multicausal, pero tampoco nos podemos quedar quietos, ¿no? Es como la tesis de todos los que entrevisté durante este transcurso de la nota, es que, bueno, sí, es muy difícil, son muchos factores que hay que abordar, pero no hay que quedarnos quietos, porque si no, los niños siguen circulando por estas plataformas, en donde, no sé, hay contenidos más 18, que yo pongo, sí, soy mayor de 18, y entro como una regulación muy escasa, muy permeable, o digo, cualquiera pone sí, soy mayor y entro. Y ese es otro de los puntos del proyecto de ley, de usar esto de control biométrico que usan las plataformas, las billeteras virtuales. Entonces, cuando vos te descargas cuenta DNI, te pide el DNI, la cara, como para constatar de que sos vos esa persona y que tenés la edad que decís que tenés. Entonces, empezar a aplicar ese sistema que ahora lo tenemos, o sea, el recurso tenemos de poder hacerlo, a esas plataformas como Meta y Facebook, YouTube, que necesitan que tengas cierta edad para poder usarlo, y si yo cuando me instalo Instagram me pongo, nací en el 2000, accedo. Claro. Entonces, que eso no sea un factor de decisión de que se crea la cuenta, sino que la plataforma constate efectivamente que vos tenés más de 18, por ejemplo. Bueno, cuando las cuentas en redes sociales sean una persona, como es nuestro documento nacional de identidad y nuestros datos públicos en el Estado, en el Registro Nacional de las Personas, bueno, quizás ahí hay una vía, ¿no? Para que esto tenga un poco más de racionalidad y no sea tan fortuito el acceso de cualquiera a cualquier cosa, con los peligros que implica. Igual, Lucas, no sé si pasó en la investigación, pero subyace una idea de que tampoco es la prohibición, ¿no? La manera, porque la prohibición termina generando canales alternativos paralelos donde se termina potenciando lo que prohibís. Exactamente. Si vos le decís, bueno, no uses el teléfono, empiezo a esto de usarlo a escondidas, de generar plataformas que tal vez no están para nada reguladas. Si bien Meta no está regulado o muy poco, empiezan a aparecer plataformas como por fuera, periféricas, que incluso son peores porque circulan otro tipo de contenidos que ni siquiera estamos enterados de que circulan. Entonces sí, la prohibición de no uses el teléfono, no, porque además es una cuestión de inserción laboral, es una cuestión de inserción social. Uno, si no tiene plataformas, si no usa internet, queda un poco afuera, ¿no? Como de la sociedad en general. Ya ahora, si no tenés teléfono, cuando tenés 18 años, estás como un poco perdido. Y uno a veces piensa de, bueno, no todo el mundo tiene teléfono, y el informe dice que 96% de los hogares tienen internet y tienen dispositivos. O sea, es algo que pasa, que sucede, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que se adoptó esto de un dispositivo por persona, por la escuela, por el trabajo, por la socialización, que era la única opción, la virtual. Ahí hubo como una proliferación de dispositivos en la familia, que ya dejó de ser una computadora por casa, y capaz todos tienen computadora, o por lo menos el teléfono, o algún dispositivo que yo pueda acceder a internet. Y sí, como vos decís, la regulación no es prohibición, sino un control, y poder darle de a poco a la información necesaria a esos nenes de 9, 10, 12 años, a medida de que su cerebro, su cognición va avanzando con el desarrollo. Digo,
uno cuando planifica en la educación qué contenidos se dan en primero, qué contenidos se dan en segundo, qué contenidos se dan en secundaria, es porque hay un desarrollo de, bueno, aprendo esto para después aprender aquello y va avanzando en la complejidad del aprendizaje. Lo mismo hay que hacer con la virtualidad. Digo, no le puedo dar el teléfono completo a un niño de 9 años, porque no lo va a entender, y si lo entiende lo va a entender mal y le va a llegar contenidos que no tienen que llegarle y no sabe cómo funciona el algoritmo. Digo, tiene que ir articulándose la edad de acceso a ciertas plataformas con la edad que uno tiene y lo que va aprendiendo en la escuela. Pues yo ya aprendí que es un algoritmo, bueno, ahora puedo usarlo y capaz puedo un poco entender por qué siempre me aparece lo mismo, o por qué si hablo de viajar a Mendoza me aparecen viajes en Mendoza en el teléfono. De esa seguridad de los niños, que me parece que la escuela es el establecimiento por excelencia para hacerlo, y también de la familia, porque digo, hay toda una generación que nos criamos sin internet y de pronto ahora nos llega y lo aprendimos como pudimos porque teníamos que hacerlo, y no estamos tan alfabetizados en ese sentido. Y es un problema, porque después tenemos hijos que tampoco podemos explicarle cómo funciona, entonces la escuela tiene que ser ahí el factor central del aprendizaje digital. El tema es que estamos en un contexto donde el gobierno no quiere sacar del Estado de todos lados, y nosotros estamos hablando de, bueno, necesitamos que el Estado regule estas plataformas. O sea, se tiene que sentar con Meta y hablar de lo que está pasando, y ahí viene la pregunta de si se puede regular o no se puede regular Internet. Digo, Meta no es Argentina, claro. Y es muy difícil de hacerlo, pero hay muchos países que ya están avanzando. Brasil es uno que puso un montón de regulaciones para los niños, niñas y adolescentes respecto a Internet. Es decir, es posible, es difícil, hay que sentar a las plataformas, porque sin las plataformas no vamos a poder avanzar en nada, pero también hay que avanzar en un Estado, en un ente regulador, ¿no? Crear algo que pueda regular todas estas acciones, que pueda regular qué contenidos se dan en la escuela, que pueda regular cursos, talleres para los padres, que pueda regular cómo se va a usar el control biométrico, y que sea autónomo, ¿no? Es como lo que pide un poco la ley, el proyecto de ley, de que este ente regulador sea autónomo y que quede exento de cualquier gobierno que pase, porque es una discusión que se supone que tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? De proteger a ese niño o niña que acceda a un montón de contenidos pornográficos, ciberacoso, grooming, que no corresponden que los tengan, que accedan. Totalmente. Bueno, veremos cómo camina ese proyecto del diputado Esteban Paulón. Muy interesante el informe. Lucas Duete, agencia ANCOM, ancom.sociales.uba.ar, para ir a ver el informe completo que nos trajo Lucas hoy al programa. Un abrazo grande para todo el equipo. Un abrazo. Y lean ANCOM, que hay un montón de redactores que están muy comprometidos con la causa y el periodismo real. Sí, señor. Así que vayan a la página y lean todo lo que les parezca. Ahí va, ancom.sociales.uba.ar. Lucas Duete, uno de ellos, y van pasando por acá por el programa todas las semanas las comunicadores y comunicadoras de la agencia ANCOM, la agencia de noticias de las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires.